Hola corazones, bienvenidos. Hoy os traigo vuestro horóscopo semanal y os doy la bienvenida, mi queridísimo Tauro, a esta lectura. Tauro, como siempre, voy a estar sorteando una lectura gratuita conmigo, para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Tauro, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Así que vamos a ir comenzando, Tauro, como siempre, con el trabajo, y en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Tauro y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, en el trabajo, los que sí estáis trabajando, os veo que se avecinan sorpresas muy positivas para vosotros. Tauro, los que os hayáis alejado de un objetivo, las cartas dicen remonta con ese objetivo porque lo vas a conseguir. Se avecinan firmas que te llevarán al éxito, Tauro, que estáis trabajando, muy importante esto, renovaciones, firmas que te llevan al éxito. Momento de remontar para conseguir tus objetivos dentro del trabajo. Los Tauro que no estáis trabajando, lo mismo te digo, tendrás una llamada a finales de este mes y firmarás un contrato en este lugar. Este nuevo trabajo para ti, Tauro, conlleva mucho movimiento o desplazamiento o algo por el estilo. Los Tauro que tenéis un negocio. Tauro, que tenéis un negocio. Mira, yo lo que veo aquí es que se soluciona una situación que tiene que ver con el exterior, ¿bien? Y al solucionarse esto, Tauro, a ti te lleva a realizar nuevas cosas dentro de tu negocio que serán muy positivas, muy triunfantes, te diría, para ti y tu negocio. Así que salen cartas muy positivas, sobre todo para los Tauro que tenéis un negocio. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro y tu economía. Bueno, mi queridísimo Tauro, respecto a tu economía, aquí dicen las cartas que una situación con una persona cercana a ti, dice, es ganada o algo es recuperado. Así que los Tauro que estéis en juicios con alguien, donde tenga que ver, donde haya pues un dinero de por medio, que dicen las cartas que es un triunfo para ti. Tauro que estéis esperando otro tipo de dinero, otro tipo de ayuda, ¿bien? Tauro, para los que estéis esperando un dinero que está relacionado, un dinero o más que un dinero, el pagar algo, yo lo que veo lo interpreto como pagar algo que tiene que ver con el exterior. Dicen, no va a ser un pago, pero no va a ser un pago recurrente en tu vida. O sea, esto lo vas a pagar una vez y ya está, Tauro. Así que todos los que estéis en esta situación o preocupados por esta situación, esto es solo una vez, ¿bien? Los Tauro que estéis esperando un dinero que esté relacionado con el exterior, aquí dicen las cartas, vas a recibir información sobre esto y todo apunta a que vendrán noticias positivas en un futuro. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta. Y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro que estáis solteros. Pues mira, en un principio, Tauro, yo lo que veo es que habéis estado en una situación en la cual habéis luchado mucho por encontrar la paz, la tranquilidad. O sea, esto ha sido muy necesario en vuestra vida porque habéis vivido una historia muy agotadora psicológicamente y ya estás saliendo de esa situación. Bien. ¿Te planteas, Tauro, tener una relación de cara a futuro?
pues ahora mismo no te lo planteas. ¿Por qué no te lo planteas? Porque asocias el enamorarte, el amor, la pasión a una derrota en tu vida. Entonces ahora mismo no te planteas tener relaciones estables, incluso no te planteas tener relaciones, ¿bien? Vamos a ver qué más. Esto no quiere decir que no vayan a aparecer personas, ¿eh? Vamos a ver si aparecen personas en tu vida o no. Yo te diría que sí, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. Comunicaciones o últimas comunicaciones con una persona en concreto. Dice últimas comunicaciones con una persona que está en distancia, ¿eh? Entonces estas comunicaciones ya como que se descubre que ha habido una mentira o que hay una mentira, ¿bien? Esto es lo que indicaba en un principio el salir de una situación agotadora psicológicamente, bien. Entonces aquí en un futuro dice, después de darse uno cuenta de que ha vivido una mentira, dice, se producirán cambios en tu vida que tú así los quieres, pero son unos cambios que llevan un tiempo, ¿vale? Entonces yo no te puedo hablar, Tauro, de que tú en esta semana tú vayas a rehacer tu vida. Tú no vas a rehacer tu vida en esta semana porque tú no te planteas el tener una relación estable. Yo te voy a hablar de la persona que entraría a tu vida de cara a futuro. Y la persona que entraría a tu vida de cara a futuro es una persona que tiene que ver mucho con unos cambios laborales que se van a hacer, como unos cambios laborales o algo por el estilo. Es una persona que a mí se me muestra como alguien un poco más joven que tú, Tauro, pero que esto aún no ha llegado. Bien, esto sería de cara a futuro. Un cambio laboral que parece ser que nunca se iba a dar, que parecía ser que nunca se iba a dar, finalmente se da y con este cambio, dice, llegaría esta persona nueva en tu vida que apunta a que sería alguien bastante importante. Tauro, que estáis en relaciones ocultas o algo por el estilo, dicen las cartas, sucede también un acontecimiento en el cual te aleja de todo esto. Te aleja de todo esto. Ojo aquí, porque son acontecimientos que lo revuelven todo. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. También tengo que decir que para muchos de vosotros, Tauro, esas últimas comunicaciones que hemos visto con una persona que está en otro lugar podrían estar relacionadas con un triángulo amoroso, que es lo que acabamos de ver ahora mismo, y serían esas últimas comunicaciones, pues como que todo se revuelve y que tú te das cuenta, Tauro, que podrías estar perdiendo tu tiempo. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Te vas a ver envuelto en una encrucijada, Tauro, pero esto es necesario para que tú tengas un triunfo en tu vida sentimental, en tu vida amorosa. Se abren de cara a futuro los caminos para ti. Tauro, dice que por destino la persona de tu vida estará vinculada o sutilmente relacionada con los ámbitos laborales. Y esto es por destino. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. ¿Cuándo llegaría esta persona nueva a tu vida, Tauro? Pues como te he dicho antes, cuando se realicen esos cambios, ¿no?, que hemos visto
en la tirada anterior. Bien, ¿ves? Como dicen las cartas, tú ahora mismo no te planteas ni crees en el destino, ni crees que haya una persona indicada para ti, ni te planteas una relación, ni nada por el estilo. ¿Cómo empezaría esa relación? Mira, pues es una relación que empezaría un tanto extraña. Porque en un principio tú no tienes una atracción por esta persona. O sea, en un principio a mí lo que me dicen las cartas es, tú con esta persona, digamos, verías una persona... sí, te daría la sensación que es una persona chulesca, que es una persona increíble, que es una persona que en el trabajo puede llegar a incordiarte o algo por el estilo. ¿Bien? Esta es la primera sensación que tú tienes con la persona que hemos visto, Tauro. Incluso es una persona que no tiene... que da la sensación de que a nivel emocional es una persona inestable, como que va a lo que va, ¿vale? Esto quiero que lo tengas claro también para cuando llegue el momento, Tauro, tú sepas identificar la persona que estamos viendo, la persona que está en tu vida, por destino, Vamos a ver. O sea, que no es un amor a primera vista, ¿vale? Esto es lo que yo quiero que sepáis. Es una persona súper, súper competitiva en lo laboral, Súper competitiva. Esto quiero que quede clarísimo. ¿Bien? Y es una persona que su vida está muy enfocada en sus triunfos, en su trabajo, bueno, pues con un ego bastante alto. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Tauro que estáis casados, en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Vamos a ver, Tauro, casados, en convivencia y novios. Nuevos caminos para vosotros, mi queridísimo Tauro. Nuevos caminos que habéis estado viviendo, bien, pero aquí dicen las cartas que de cara a futuro hay entre vosotros cierta preocupación, bien. Esta preocupación es porque no vais, digamos, porque no pensáis los dos lo mismo sobre una situación o sobre un proyecto que tenéis. Bien. ¿Y esto qué pasa? Que puede traer entre vosotros ciertas disputas, incluso pensar que no estáis hechos el uno para el otro. Bien. Todos los que estéis esperando, Tauro, cambios a nivel de la pareja, dice, son cambios que se le van a dar muchísimas vueltas en un principio, incluso puede parecer que no van a llegar, pero al final, dice, son cambios que se van a dar poco a poco, no se darán de la noche a la mañana, pero finalmente se darán. Para uno de los dos es muy necesario que el otro no destaque mucho, así lo dicen las cartas. Entonces, uno de los dos, el que no destaca o el que se siente que no debe de destacar, se siente como presionado, como se siente como como cohibido, como siempre cogiendo las palabras con pinzas para no generar, digamos, un conflicto o un malestar. Bien, y esto es algo que debería de cambiar. Se han tenido muchas dudas en cuanto a una situación que tiene uno de los dos. Dice, se tuvieron dudas, se han tenido. Dice, pero esta situación que tiene que ver con alguien familiar, dice, ha estado parada durante un tiempo. Bien, ha estado parada durante un tiempo. Pero por lo que sea, esto sale a la luz de nuevo. Y el que esto salga a la luz de nuevo nos genera un problema, porque nos priva de libertad a la relación. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios.
Este estancamiento que se va a vivir, dice, tiene fecha de caducidad. Es un estancamiento más, es un parón más. Pero claro, en este parón más, dice, se vuelve a dudar sobre la relación y se vuelve a dudar de si de verdad queremos estar o no en la relación. Que no va a haber una separación, pero que esa duda se va a generar de nuevo en uno mismo, sí. Y esto no es bueno, porque podemos tener la sensación de que damos un paso hacia atrás. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Son cambios que obstaculizan mucho. Mira, te lo voy a enlazar, Tauro. El que salga a la luz de nuevo, el que se remonte con un asunto familiar que se creía que estaba parado, enterrado, como lo quieras llamar, dice que esto remonte implica el que la decisión que teníamos tomada sobre un proyecto en concreto se dude sobre esa decisión. O sea, lo que he querido contigo sobre ese proyecto días o un mes atrás, con este acontecimiento no lo quiero. ¿Bien? Entonces, aquí habrá que llegar a un acuerdo. Muy importante. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia. Y novios. Luego, uno de los dos quiere llevar un tipo de vida muy diferente, ¿no? Entonces vais en líneas diferentes. Uno de los dos quiere llevar un tipo de vida que no es conveniente ahora mismo, o por lo menos así lo ve el otro, ¿bien? Entonces aquí es necesario también llegar a un acuerdo. Entonces, ¿se avecinan estos cambios en la relación que pueden provocar serias dudas? Sí. Pero dudas, uno, de decir, estoy volviendo a vivir algo que he vivido y vuelvo a tener las mismas dudas, ¿vale? También te digo, como te he dicho antes, Tauro, bajo mi punto de vista, esto es totalmente pasajero. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con ese mensaje especial del amor. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje especial del amor. Intenta llegar a un acuerdo contigo mismo y con lo que os rodea. Bien, sobre todo con lo que os rodea, los que estéis casados y los que estéis en pareja, de novios. Hay que llegar a un acuerdo con eso para ser felices en lo que es lo sentimental, ¿vale? Que una relación se basa en lo sentimental, no en lo que envuelve el caramelo, ¿vale? Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Tauro, y tu salud, te puedes sentir un poquito cansado o cansada, pero aquí dicen las cartas que tú de cara a futuro vas a gozar de buena salud. Hay buena salud para ti, lo único que me gustaría que os cuidarais, pues todo lo que tenga que ver pues con los problemillas de piel, ¿bien? Vamos a seguir, Tauro, seguimos con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general te dice, Tauro, es el momento de, sobre todo de mantener la calma tú, de mantener la calma y sobre todo también dicen las cartas, de no tomar decisiones a la ligera. Si es necesario que esperes a que las aguas se apacigüen, mejor,
Tauro. Y verás cómo se producen los cambios que tú necesitas. Mi queridísimo Tauro, te voy a dar el número 32 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Tauro, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.